estruendo de muchas aguas se escucha. 11, verso 22, vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 11, verso 22. Amén. La palabra del Señor dice de esta manera. Hechos 11, 22. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 11, 22. Dice: y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Quiero enseñar esta mañana bajo el tema la iglesia. Amén. La iglesia. La palabra del Nuevo Testamento que significa iglesia es una palabra griega que es eclesia y quiere decir congregación de fieles. El término se aplica a, primero, todos los creyentes de una ciudad. En Hechos 11, 22, amén, se nos refiere, amén, que había una iglesia, amén, ahí en Antioquía, la cual, amén, el Señor había, amén, enviado a alguien para que predicase ahí en Antioquía. Pero también los creyentes de una ciudad, también se refiere, amén, en Hechos 13:1, amén, que dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Amén. Ahí es una comunidad o una ciudad, amén, de creyentes también. Amén. Es una congregación. Amén. En primera, amén, en Romanos 16:5, amén, dice la Biblia de esta manera. Romanos 16:5, amén, dice la Biblia de esta manera: saludad también la iglesia de su casa, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahí, amén, entonces se refiere a una congregación. También primera de Corintios 14:19, amén, dice la Biblia de esta manera. 14:19, amén, dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Está hablando de una congregación, de una iglesia. También todo el cuerpo de creyentes aquí en la tierra. Dice Efesios 5:32. Efesios 5:32. Amén. Dice la Biblia de esta manera: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, que la iglesia es el cuerpo de creyentes aquí en la tierra. Es importante comprender el significado de esas palabras, pues esta palabra significa que la iglesia es el cuerpo de creyentes verdaderamente renacidos, cuyos miembros son renacidos de nuevo de agua y del Espíritu. También cristiandad, los que profesan cristianos, sean católicos o sean protestantes. Pero los católicos, amén, es un grupo mariano, es decir, que creen en María, la adoran a ella y rechazan a Jesús, el verdadero Dios, lo rechazan. Amén. Pero la iglesia militante es la iglesia en la tierra, y la iglesia triunfante es la iglesia en los cielos. Esto nos hace entender, amén, que la iglesia, amén, en esta tierra es militante, somos militantes, pero también es la iglesia triunfante, es la iglesia, amén, que estará ahí arriba en los cielos con nuestro Dios todopoderoso. Triunfaremos hasta el final, hasta que Cristo aparezca en las nubes. Por eso la iglesia, amén, es una congregación, es un cuerpo de creyentes, pero se refiere, amén, que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, la palabra que describe a los miembros, amén, es primero hermanos.
La iglesia es una unión espiritual, aleluya, en la que todas las divisiones se separan a los hombres, están, amén, abolidos, es decir, el nombre que es invocado. Segundo, creyentes en la doctrina, característica de los creyentes en la fe en Jesucristo. También los santos, los que son apartados del mundo y entregados a Dios. 1 Corintios 1:2, amén, dice la Biblia de esta manera. 1 Corintios 1:2, amén, dice: y la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, que la palabra que describe, amén, a la iglesia es hermanos, es creyentes, es santos, amén, porque somos apartados del mundo y entregados a Dios. Amén. También son los elegidos o escogidos por el Dios Todopoderoso. Dice Efesios, amén, Efesios 1:4, amén, dice la Biblia de esta manera. Efesios 1:4, amén, dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos ha escogido, el Señor te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que usted iba a estar en la iglesia, que usted iba a estar en el cuerpo de Cristo. Amén. Esto se refiere también discípulos, alumnos o seguidores enseñados por Jesús, también cristianos semejantes a Cristo. El centro de la religión es Cristo. Amén. Séptimo, aquello de este camino. Hechos, amén, 9:2, amén, dice la Biblia de esta manera. Hechos 9:2, Hechos 9:2 dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si allí se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese, amén, el Señor, presos a Jerusalén. Eso está hablando que la palabra que describe a los miembros es hermanos, creyentes, santos, los elegidos, discípulos, cristianos y aquellos de este camino. Un modo especial de vivir en este camino. Amén, aleluya. En Hechos capítulo 9, amén, se refiere a Pablo, una carta diciéndole a aquellos del camino: tienes que arrestarlos, tienes que perseguirlos, a los del camino. Usted y yo somos los del camino. Usted y yo somos los de ese camino verdadero, porque somos la iglesia de Cristo, la iglesia que ha sido renacida, la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Hay una sola iglesia, amén, en la tierra. ¿Y cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa sola iglesia? Efesios 4:4 al 5 dice la Biblia de esa manera: un cuerpo y un espíritu, que fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación. Pero dice: un Señor, una fe y un bautismo. 1 Corintios 12:12 al 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos pertenecemos a un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? Pues el cuerpo es Cristo. ¿Y quién compone ese cuerpo de Cristo? Pues lo compone la iglesia. La iglesia es usted y yo. Somos un solo cuerpo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fuimos tomados de un mismo espíritu. ¿Y cuál es ese mismo espíritu? Pues Jesús. ¿Y cuál es esa misma esperanza? Jesús. ¿Cuál es el Señor? Jesús. ¿Cuál es la fe? La fe en Jesús. ¿Y cuál es el bautismo? El bautismo que nos salva, pues es el bautismo en el nombre de Jesús. Y esto está separado de la iglesia, no, de ninguna manera. Todo esto está unido en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia en Cristo Jesús. Hay muchas organizaciones
eclesiásticas, sectas, pero solamente hay una sola iglesia. Y es sorprendente cómo, amén, el Señor, aquel proverbista, amén, aquel poeta, amén, el Señor Salomón dice en Cantares 6, 8 al 10, amén, el Señor Jesús Salomón dice de esta manera y expresa, amén, estas palabras en Cantares, amén, 6, 8 al 10, amén, el Señor Salomón expresa estas palabras diciendo: 70 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, una es la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz, y la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos enormes? ¿Quién es esa? Pues esa es la iglesia. Muchas sectas eclesiásticas, muchas organizaciones, pero Salomón dice: una es la paloma mía, una es la esposa, una es la que resplandece entre todas, una es la escogida. Esa es la iglesia. Qué privilegio es ser parte de esa iglesia. Qué privilegio es ser llamada la esposa del Cordero. Qué privilegio es ser llamado la resplandeciente. Qué privilegio es ser llamada la paloma mía. Oh, aleluya. Qué privilegio, amén, es ser parte de esta iglesia. La iglesia es una en cuanto al lugar, área o distancia se refiere. La iglesia es una, ya sea que se encuentre en Europa, en América o en Asia, en la misma iglesia, el mismo cuerpo, no importa donde habiten los fieles aquí en la tierra, la iglesia siempre será una. La que tenga su espíritu, amén, la que esté bautizada en su nombre, esa será una sola iglesia. La iglesia es una en cuanto a la raza, a la nacionalidad se refiere. En el mundo hay muchas razas, muchas nacionalidades, pero esto no afecta a la iglesia. Cuando uno es bautizado en el cuerpo, él llega a ser miembro de la única iglesia, sea judío, sea gentil, amén, todos pertenecemos a una misma iglesia. La iglesia es una en cuanto a tiempo se refiere. Los miembros de la iglesia que viven hoy, amén, y los apóstoles son miembros de la misma iglesia, en la misma y única iglesia, ya sea que los miembros vivan, o aleluya, hoy en la tierra, o que ya hayan muerto en el Señor. Si vivieron en los días de los apóstoles, en la Edad Media, en la época de los reformadores, o en estos días antes de la venida de Cristo, todos estamos en una misma iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque confesamos que Jesús es uno, confesamos que hay un solo Señor, confesamos que solamente hay una fe verdadera, y confesamos que solamente hay un bautismo en Cristo Jesús. Amén. Ya sea que vivamos en la época de los apóstoles, si profesaron que era un solo Señor, entonces ya son salvos. Amén. Y si ellos ya murieron y todavía estamos aquí en la tierra, los que vivimos antes de la venida de Cristo somos una iglesia, porque tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el fuego de Dios, tenemos el poder de lo alto. Por lo tanto, tenemos una esperanza viva y eficaz, y esa esperanza viva y eficaz se llama Jesucristo. Por lo tanto, somos una iglesia, amén, en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice Efesios 1, 22 al 23. Dice la Biblia de esta manera: sometidos todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Es decir, que la iglesia no solamente llena un poco de la vida, no, la iglesia o el cuerpo de Cristo es la plenitud del que lo llena todo en todo. Fue aquel que llenó tu vida vacía, aquel que, aleluya, que transformó, amén, lo que el mundo no podía transformar, Dios lo transformó. Dios llenó todos los vacíos que habían en tu vida. ¿Por qué? Porque Él lo llenó todo en todo, porque somos el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Todos los que están, amén, en una relación entre Jesús y la iglesia, amén, están creciendo. La iglesia es un organismo viviente, no es un organismo muerto, no, es un organismo viviente, no es una organización, amén. Hay una relación vital entre Cristo y la iglesia, en la misma manera que la hay entre la cabeza y el cuerpo humano. No podemos asociarnos con la iglesia como nos hacemos socios de cualquier sociedad u otra organización humana. Tenemos que ser partícipes de la vida de Cristo. Antes de ser miembros de la iglesia, el cuerpo humano es uno, pero se compone de millones de células vivientes. Igualmente el cuerpo de Cristo es uno, aunque se compone de millones de almas renacidas latiendo en las venas y arterias de la iglesia, en la presencia misma de Jesucristo. Somos un cuerpo viviente, no somos un cuerpo muerto. El cuerpo vive, el cuerpo tiene millones de células, pero se compone de un solo cuerpo. Igualmente la iglesia es una sola, pero está en millones de lugares, está en todo lugar donde hay una alma renacida. Ahí está la iglesia, ahí está el poder de Dios. Donde hay una alma transformada, ahí está la iglesia que invoca el nombre de Jesús. No importa dónde usted esté, pero si está renacido de nuevo, entonces eres el cuerpo de Cristo. Es imposible ser salvo y no ser miembro de la iglesia, siendo Jesús la cabeza. Es imposible ser salvo, amén, y decir que no somos miembros de la iglesia, amén, siendo Jesús la cabeza. Muchos, amén, dejan a Jesús, amén, a un lado, amén, y adoran a otros dioses, imágenes. Pero el Señor ponen al hombre como el primero, amén, como el más grande, amén, pero no pueden ser salvos, amén. ¿Por qué? Porque han dejado la cabeza, que es Jesús. Pero esta iglesia, amén, si decimos que somos miembros del cuerpo de Cristo, es porque Jesús es la cabeza, es porque Jesús es el dueño de esta iglesia, es porque Jesús es el que toma el control de todo nuestro ser. La iglesia es el templo de Dios. ¿Y por qué la iglesia es el templo de Dios? Podemos comprender en 1 Corintios 3, 16 al 7. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Amén, al 16, amén, y el 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo que se está refiriendo, amén, Pablo en 1 Corintios 3, 16 al 17, no es este templo que usted ve en esta mañana, no son esas 4 paredes que usted ve, no, es el templo del Espíritu. Es usted y yo, somos el templo de Dios. Usted y yo somos la iglesia de Dios. Es usted, amén, la iglesia, es usted el templo de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros está
el Espíritu Santo. En nosotros está Dios habitando en nuestros corazones. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? No es nuestro espíritu, es el Espíritu de Dios. No te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Por algo dice que el Espíritu, amén, cuando muere, vuelve ¿a quién? A Dios. Esto hace entender y referir, amén, que el Espíritu lo pone Dios. ¿En dónde? En la iglesia, en el templo de Dios, amén. Y si usted y yo nos apartamos, pues simplemente Dios quita de su Espíritu, amén. Nos está dejando saber, amén, que si somos templo del Espíritu, entonces tenemos que guardar lo que el Señor nos ha prometido, lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que cuidar este templo, porque es casa de Dios. Un templo es un lugar en el cual Dios, que mora en todas partes, se ubica en un lugar determinado para que su pueblo le encuentre siempre en casa. En el Antiguo Testamento Dios habitaba en el tabernáculo y en el templo. En el Nuevo Testamento Dios no habita en el templo hecho por manos, según Hechos 17:24. Amén. Hechos 17:24. Amén. Dice la Biblia de esta manera. Gloria al Señor. Hechos 17:24. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. 17:24 de Hechos. Amén. Dice la Biblia de esta manera. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Por qué razón? Amén, gloria al Señor. Porque el templo que está hablando aquí, está hablando del templo que es usted. Usted y yo somos el templo de Cristo. Amén. Anteriormente Dios habitaba en tabernáculos, habitaba en el templo. Era el lugar donde él habitaba, porque el pueblo no podía acercarse, el hombre no podía acercarse al lugar. Si no era sacerdote, no podía entrar en el tabernáculo, no podía entrar en el templo, amén, si no estaba limpio de pecado, amén. Pero ahora, amén, en el Nuevo Testamento, que somos renacidos con el poder de lo alto, que fuimos comprados a precio de sangre, ahora Dios habita no en templo hecho de mano de hombres, no, habita en el templo que es usted, hecho por mano del Dios de lo alto, formado por el mismo Dios, transformados por su palabra, vivos por su poder de lo alto. El primer Adán pecó, pero el postrer Adán, Jesucristo, levantó nuevamente el templo, restauró lo perdido, y ahora el Señor no habita en el tabernáculo, ahora el Señor habita en tu vida, en mi vida. Él habita en esta mañana en cada uno de nosotros, porque somos el templo de Dios. La iglesia es su morada, amén, en la tierra. La iglesia dice que es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cristo es el esposo, la iglesia es la futura esposa. La iglesia se habrá preparado y habrá llegado a las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:7, amén, Apocalipsis 19:7, amén, dice la Biblia de esta manera. El Señor Jesucristo, Apocalipsis, amén, el Señor 19, amén, 7, la Biblia dice de esta manera: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es para este suceso glorioso
glorioso que la iglesia se está preparando y está esperando con gozo. Amén, aleluya. Esta iglesia, amén, está esperando, amén, el suceso más glorioso aquí en la tierra. ¿Y cuál es el suceso más glorioso? Pues es que le estamos esperando al amado, estábamos esperando al esposo, estábamos esperando a aquel esposo que dice cantar: oh paloma mía, oh esposa mía, oh la brillante, el sol brillante. ¿Quién es esa? Esa es la iglesia, la esposa del Cordero. Yo me alegro porque soy la esposa. Yo me alegro porque me estoy preparando para la boda del Cordero. Yo me gozo porque me estoy preparando para ser arrebatado juntamente con el Señor. Yo me estoy preparando, oh, para el encuentro con mi amado. Yo no sé si usted se está preparando en esta mañana, pero hay una iglesia que le está esperando al amado. Hay una iglesia que está diciendo: ven, amado mío, ven que te espero, ven que te estoy esperando en esta mañana. Aleluya. La iglesia, amén, es esa esposa, amén, de la cual el Señor pronto vendrá, amén, en las nubes. La iglesia fue prometida por Jesucristo. No fue prometida por los apóstoles, no fue prometida por los profetas, no, fue prometida por Jesucristo. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús pronunció estas palabras, usó el tiempo futuro. Edificaré. Está hablando de tiempo futuro. Esto nos dice que su iglesia aún no había sido edificada, aún no había comenzado a existir. La iglesia todavía era una cosa futura. Cuando Jesús estaba en la tierra, la iglesia nació en el aposento alto el día de Pentecostés. Pero ese momento no había una iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia fue profetizada en el Antiguo Testamento. Jesús prometió la iglesia, sin embargo, ella era un misterio hasta que fue revelada por el derramamiento del Espíritu Santo. Anteriormente solamente era algo futuro, era una promesa, era algo que no había sido revelado. Pero cuando el Señor vino, la iglesia fue revelada. Cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto, la iglesia fue revelada y fue dada a entender, amén, que había algo que nos salva, algo que nos redime, algo que nos identifica con Cristo. Cuando Jesús prometió a la iglesia, Él anunció que su futuro sería cierto, amén, sería cierto y seguro. Ningún poder podría derrocarla, ninguna persecución podría destruirla. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor mismo lo estaba prometiendo, estaba diciendo que era algo cierto y seguro, que ninguna fuerza demoníaca podía derrocarla, que ningún hombre, ningún rey podría derrocarla, ningún edicto podría derrocarla, ningún gobierno humano puede derrocarla, porque es el cuerpo de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque intenten una y otra forma de destruirla, no podrán. ¿Por qué razón? Porque está la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué sucedió al Señor Jesucristo cuando, amén, cuando a Gamaliel le preguntaron, amén, diciendo, aleluya, ¿será que este evangelio que predican los apóstoles, amén, que dicen que es un solo Dios, que dicen que Él resucitó entre los muertos, aquel Jesús, amén, Gamaliel dice,
Si esto es de Cristo, permanecerá. Pero si no es de Cristo, entonces desaparecerá. ¿Qué quería decir Gamaliel? Cierto lo que predican los discípulos, lo que predican los apóstoles es verdadero, entonces permanecerá para siempre. Pero si simplemente son palabras de hombres, desaparecerá. Pero Gamaliel tenía, aleluya, algo en cierto. Lo que estaba profetizando, lo que estaba diciendo, es que esta iglesia no es de hombres, esta iglesia es de Dios. Amén. El hombre no puede salvar, pero Jesús sí puede salvar. Él puede derrocar, Él puede romper cadenas, Él puede romper ligaduras con tan solamente nombrar e invocar su nombre. Por lo tanto, Gamaliel estaba diciendo: si eso es de Cristo, permanecerá. 2000 años que lo dijo Gamaliel y todavía está permaneciendo. Todavía la iglesia está de pie. Todavía la iglesia dice: fuimos fundadas en el aposento alto y todavía estamos de pie hasta que Cristo venga, hasta que Cristo aparezca. Estaremos de pie, estaremos puestos en pie, invocando su nombre. Y su nombre es Jesús, que retumba aún en lo más profundo. Retumba ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Pero ¿cuál es la base o fundamento? Pablo dijo que la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Mateo 16:18, Jesús se refirió a la confesión de Pedro de la deidad de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa gran verdad la recibió Pedro con una revelación de Dios. Esa confesión era la cosa sobre la que sería edificada la iglesia futura de Cristo. La roca del fundamento no era Pedro, sino la confesión de Pedro, es decir, la deidad de Jesús. No era el fundamento de Pedro. Oh, pero muchos dicen: pero por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Sí, amén, pero no era la sombra de Pedro que hacía los milagros. No era Pedro el fundamento, no. Era la confesión de Pedro, de decir: en la deidad de Dios, eres el Cristo manifestado, eres el Dios todopoderoso, eres el Salvador. No es que yo por mi sombra haga milagros, no, es por el poder que actúa en la vida de Pedro. Era el poder que actuaba en Pedro, era el poder de la confesión de Pedro, pero era el fundamento. No era Pedro, era Jesucristo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca, es el todopoderoso Jesucristo mismo manifestado en carne, la deidad de Dios hecha en el esplendor del todo que lo llena en todo el poder de Dios. Colosenses 1:24 al 27. Aleluya, perdón, gloria al Señor Jesucristo. La iglesia nació en el día de Pentecostés. En Hechos 2:1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Colosenses 1:24 al 27 dice: de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, Cristo es la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, el día de Pentecostés, oh, se derramó la presencia de Dios. Fue revelado el esplendor, fue revelado en la iglesia. Ya no era algo futuro, era ya algo presente, era ya hecho algo realidad. El sueño de que la iglesia fue
establecida. La iglesia es el cuerpo de Cristo, habitada por el Espíritu de Cristo mismo. El misterio que había sido ocultado a través de los siglos y generaciones, ahora es manifestado. Jesucristo habitaría en la iglesia. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Al mismo tiempo cada miembro sería en Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? Pues el cuerpo es Cristo. Oh, aquella presencia que había sido oculta por siglos y generaciones. Oh, aquellos que solamente el sumo sacerdote podía entrar, amén, al templo, gloria al Señor, al lugar santísimo, y ver y tener comunión con Dios, amén, por siglos y generaciones había sido ocultado. Oh, pero en el día de Pentecostés, oh, ese velo fue quitado. Esa experiencia fue recibida. Aquello que habían experimentado los sumos sacerdotes en el tabernáculo, en el lugar santo, ahora 120 lo estaban experimentando en el día de Pentecostés. Estaban experimentando al Dios vivo, estaban experimentando el poder de lo alto que había sido oculto por generaciones y por siglos. Vengo a decirle a esta iglesia: somos constituidos por el Espíritu de Dios, somos la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu en nuestra vida. Somos bautizados en un solo cuerpo, y es en el cuerpo de Cristo. Mientras Jesús estuviera en la tierra en forma humana, la iglesia era una imposibilidad. Era necesario que Jesús ascendiera a los cielos y volviera como el Consolador antes que la iglesia pudiera nacer. La iglesia no comenzó a existir por medios humanos ni por organización humana. La iglesia nació así como un niño, un ser viviente nace en el mundo. Así la iglesia es un organismo viviente. Nació con algo pequeño, amén, pero comenzó a extenderse por todo el mundo. Es como un niño recién nacido entre brazos, amén. Jesucristo, aleluya, cogió esa iglesia, amén, que había nacido de nuevo. Oh, pero comenzó a crecer, y ahora somos multitudes. Ahora somos una iglesia, amén, conocida en todo el mundo. Cuando tuvo lugar el nacimiento de la iglesia, hay una sola respuesta: el día de Pentecostés. En el día que nació la iglesia, aleluya, lo de la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino como un viento recio, llenó cada uno de los creyentes, fueron bautizados en un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Los miembros de la iglesia, en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Los miembros son bautizados en el cuerpo y son nacidos de nuevo. Todos los que nacen de nuevo y llevan una vida santa son miembros. Un estudio en Juan 3:3 al 6, amén, nos hace referencia, amén, a ese nuevo nacimiento. Nos hace referencia, gloria al Señor, amén, al nacimiento, amén, de ser miembros, amén, del cuerpo de Cristo. Y Juan dice de esta manera, Juan 3, aleluya, 3 al 6, amén, dice la Biblia de esta manera: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Esto nos está dando a entender en Hechos 2:38. Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón
de sus pecados. Amén. La revelación y las condiciones necesarias para llegar a ser miembro de la iglesia es que tenemos primero que arrepentirnos, segundo tenemos que bautizarnos y tercero ser llenos del Espíritu Santo. El cuerpo humano de Cristo experimentó la muerte, la sepultura y la resurrección para proveer la salvación. Igualmente el cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia, tiene que experimentar la muerte, esto es el arrepentimiento, la sepultura, esto es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, y la resurrección, el Espíritu Santo, para recibir la salvación. Los miembros son bautizados en el cuerpo por un bautismo de dos elementos, del agua y del Espíritu, lo que dijo Jesús en Juan 3:6, amén, diciéndole a Nicodemo: es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y Pedro lo confirmó en Hechos 2:38 diciendo: es necesario recibir el bautismo en agua y también el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es una coincidencia? No, de ninguna manera. Es lo que Dios está estableciendo para ser salvos. Queremos entrar en el reino de Dios, pues tenemos que arrepentirnos, tenemos que bautizarnos y tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo. Y termino con estos 7 pasos. Aleluya. Colosenses 2:12 dice la Biblia de esta manera. Colosenses 2:12. Dice: sepultados con Él, el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Amén. Si usted, amén, puede ver, amén, que Cristo está en nosotros, se hace referencia a un vaso, amén, con agua en el cual, amén, el Señor está lleno. Pero esto está diciendo que usted y yo somos lo de afuera, somos, amén, el recipiente, pero lo que está dentro es Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Si hacemos un análisis de la iglesia, podemos entender lo siguiente. La iglesia es comparada con un edificio en 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9 dice la Biblia de esta manera. 1 Corintios, amén, el Señor 3:9, amén, dice la Biblia de esta manera. 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces la iglesia es comparada con un ¿qué? Edificio. Ahora, Jesús es el edificador. En Mateo 16:18 dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciendo que Jesús es el edificador. Jesús es el que edifica ese edificio. Ahora, Jesús es la piedra del ángulo en Efesios 2:19 al 20. Efesios 2:19, amén, al 20 dice la Biblia de esta manera. Efesios 2:19 al 20 dice: aleluya, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la piedra del ángulo. Esto les está dando a entender que la iglesia es comparada con un edificio. ¿Quién la edifica? Jesús es el edificador y Jesús es la piedra del ángulo. Ahora, la iglesia es un cuerpo viviente. La iglesia es un cuerpo ¿qué? Viviente. 1 Corintios 12:27. Amén, dice la Biblia de esta manera. 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. Nos está dando a entender y referenciando, amén, que somos un cuerpo viviente. La iglesia es un cuerpo viviente, no es un cuerpo muerto, amén, es un cuerpo que vive. Pero Jesús es la cabeza. En Colosenses 2:19, Colosenses, amén, 2, amén, 19, amén, nos hace entender que Jesús, amén, es la cabeza. Gloria al Señor. Colosenses, amén, 2, gloria al Señor Jesucristo. Colosenses 2:19, amén, dice de esta manera, amén, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nos está dando a entender que Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es un cuerpo viviente, no es un cuerpo muerto, sino que es un cuerpo viviente. Dos condiciones que analizamos de la iglesia. Primero, la iglesia es comparada con un edificio. Amén. ¿Quién es el edificador? Jesús. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesús. Segundo, la iglesia es un cuerpo muerto, es un cuerpo viviente. ¿Y quién es la cabeza? Jesús es la cabeza. Ahora, tercera, amén, análisis de la iglesia es comparada con un rebaño. La iglesia es comparada con un ¿qué? Rebaño. Lucas 12:32 dice la Biblia de esta manera. Lucas 12:32. Lucas 12:32, amén, dice la escritura de esta manera. Lucas 12:32, amén, dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nos está comparando como un rebaño. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué razón el Señor dice: no temáis, manada pequeña? Porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Esto, lo que Jesús está refiriéndose aquí, es que en todo el mundo somos una manada pequeña. ¿Por qué razón? Porque más, amén, son, aleluya, los que adoran a otros dioses, pero pocos son los que invocan el verdadero nombre. Nos está diciendo que somos manada pequeña, pero dice algo tremendo: no temáis, porque a Dios le ha placido daros el reino. Amén. Aunque somos manada pequeña, no tenemos que temer, porque nuestro Padre Celestial, nuestro Todopoderoso, le ha placido darnos el reino, porque hemos sido bautizados en su nombre, hemos sido sellados con su nombre. Por lo tanto, a Él le ha placido darnos el reino de los cielos. Por lo tanto, somos comparados como un rebaño. Pero también la Biblia nos dice en Juan 10:11. Juan 10:11 dice la Biblia de esta manera. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, amén, el Señor, por las ovejas. Jesús es el buen pastor. La tercera comparación es que somos comparados como un rebaño. ¿Y quién es el pastor? Jesús es el buen pastor. Apocalipsis 21:2 dice la Biblia de esta manera. Apocalipsis 21:2. 21:2 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Jesús, amén, es el esposo, y la iglesia es la esposa, comparada como un esposo, la cual Jesús vendrá, amén, gloria al Señor, por la iglesia que es la esposa. Él es nuestro esposo.
Y esta iglesia tiene que estar preparada para su marido. Tiene que estar preparada, ataviada para el encuentro con nuestro amado Jesús de Nazaret. Y quinto, la iglesia es el templo cuyo sacerdote es Jesús. Primera de Pedro 2:5 dice la Biblia de esta primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es un templo cuyo sacerdote es Jesús. Él es, y nosotros somos piedras vivas. Hay un edificador y ese es Jesucristo. Somos aceptables por medio de Jesucristo, por medio de ese sacrificio vivo y agradable que vino de lo alto, amén, para darnos salvación. Y termino con esto: Jesús es la vid. ¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros somos los pámpanos. Dice Juan 15:5. Juan 15:5 dice la Biblia de esta manera: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La iglesia entonces es comparada con lo siguiente: la iglesia es comparada con un edificio. ¿Quién la edifica? Jesús. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesús. La iglesia es un cuerpo viviente. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Amén. Somos comparados como un rebaño. ¿Y quién es el pastor? Jesús. Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. La iglesia es un templo cuyo sacerdote es ¿quién? Jesús. Jesús es la vid y usted y yo somos los pámpanos. Y nos deja saber que fuera de él nada podemos hacer. La iglesia que invoca el nombre de Jesús, la iglesia que predica arrepentimiento, la iglesia que predica bautismo en agua, la iglesia que predica bautismo del Espíritu Santo, la iglesia que predica vivir en santidad, es la iglesia que vive conforme a la vid, que está conforme, apegada a los pámpanos. Es Jesús en la vid y usted y yo somos los pámpanos. Estamos apegados a él y dice que fuera de él nada podemos hacer. Quieren hacer milagros, pero no quieren aceptar que hay que bautizarse, que hay que nacer de agua y del Espíritu. Dicen ser cristianos, pero no predican del agua, de nacer de nuevo en el Espíritu y en agua. Dicen ser creyentes, pero no viven una vida en santidad, que nos están dejando saber que están viviendo fuera de la vida, están viviendo fuera de lo verdadero, están viviendo fuera de lo que es puro y santo. Pero yo doy gracias a Dios que aquí hay una iglesia que ha sido renacida de nuevo, ha sido comprada a precio de sangre. Predicamos que es necesario nacer de agua y del Espíritu. ¡Oh, qué necesario vivir en santidad! ¡Qué necesario prepararnos para el encuentro de nuestro amado! Somos un rebaño pequeño, pero el Señor nos dice: no temáis, porque nuestro Padre del cielo, el que descendió de lo alto,
porque a Dios le ha placido entregarnos el reino. Y cuando el Señor descienda en la nube y nos levante, nos encontraremos con Él en la nube y le veremos cara a cara, tal como Él es. ¿Y quién es el que tiene ese privilegio? Pues es la iglesia que invoca su nombre. Ya que hayamos quedado o caigamos muertos, pero seremos levantados, seremos transformados, ya sea que muramos o que vivamos, de Cristo somos. Qué privilegio es ser parte de la iglesia. Qué privilegio es ser parte de esta iglesia. Alguien que se ponga en pie y le diga: Señor, gracias porque me ha dado ese privilegio de ser parte de la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo. O alguien que pueda levantarle esas manos en esta mañana y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me ha dado el privilegio, Señor Jesucristo, de poder servirte, de poder honrar tu nombre, Señor. Oh, de poder ser parte de este cuerpo, Señor. Gracias.